que son, ay, se me fue el nombre, ay, no recuerdo, doctor. Bueno, que son pares, ¿no? Que son, por ejemplo, 2Y o puede ser un fenotipo y unos genotipos. Y me parece que puede ser uno y uno, y desde ahí se deriva lo que son los gametos también. Perdón, otra vez eso, no lo entendí. Como que es una nueva teoría de la biología. Bueno, es que yo investigué un poquito más, ¿no? O sea, okay. ¿Y qué fue lo que investigaste más? Sobre lo que era de los... que se supone que es una inducción como de herencia, lo de los gametos. Me parece que se divide en F1, que son los tipos de gametos. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto o no? Es que no sé qué teoría leíste. ¿A quién leíste? ¿Qué teoría leíste? ¿A quién leíste? ¿Qué autor leíste? Ay, no recuerdo, pero ya es un libro súper viejito, o sea, ya tiene muchos años. No, pues entonces ya está muy viejito y hay que cambiarlo. Sí, este es el único que tenía. Por eso. Sí, ya está viejito, sí. Sí, bueno, sí, ya. En lo que tienen su antología, algo de lo que pueden leer. Quedamos en que... Pues aún no la tenemos, entonces por eso igual no he leído la antología. Sí, es correcto, sí. De hecho, por eso mismo también, pues hemos sido así tranquilos y prudentes, porque no, o he sido así porque no, pues obviamente no la tienen como para leer, pero alguna referencia quizá que les pueda servir es, pues pidan la del año anterior. Yo creo que ahí trae algunos aspectos de bases moleculares de la herencia. ¿Verdad, Cabrera? ¿Borjón Cabrera? Sí traía en tu antología del semestre pasado algo de herencia de genética, ¿no? Es que no me acuerdo, pues. Sí, creo que sí. Creo que sí, dice, pero bien seria, ¿no? Tampoco se ríe. Qué bárbaro. Bueno, ahorita en lo que lo checa, bueno, puede ser como referencia, propiamente como Candel, que haya dicho así tal cual. Yo dije que algunos de los sociólogos anteriores, como mencioné como a 2 o 3, creo, Santiago Ramón Cajal, Candel, no me acuerdo quién más les mencioné, son una de las teorías donde se ha fundamentado de que no se regeneran, pero actualmente hay teorías donde dicen que sí hay regeneración neuronal, pero en tanto no sea una evidencia científica publicada en Neuroscience o en alguna revista de muy alto prestigio en el mundo, pues no lo podríamos quizá dar. ¿Entienden? No lo podríamos dar como cierto. Si leen ustedes, que no es mi sugerencia, información que cura, ¿sí saben dónde sale eso? Información que cura. ¿No? ¿Alguien sabe dónde sale eso? Sí, el de Lolita Ayala. Eso. Si leen en Lolita Ayala, pues evidentemente no lo creo, pues no lo creo. Información que cura. No, pues no. O si lo leen en esa adivina que dice que ella todo lo sabía, pero cuando ya pasó, ¿no? Dijo, yo predije que iba a temblar y lo predijo hoy, no lo dijo antes de que temblara, ¿no? Una de Televisa, ¿cómo se llama ahí? Que todo lo sabe, pero después que ya pasó. Entonces, no, pues tampoco, pues, o sea, tenemos que guiarnos en revistas científicas, que con fundamento científico. Si no tiene fundamento científico, pues nosotros, los que estamos estudiando la ciencia médica desde el primer año, se nos enseña a dudar, a buscar información creíble, revistas biomédicas, y por supuesto a formarnos un criterio como médicos, porque luego encuentro pasantes y los mismos pasantes dudan de lo que ya llevaron, o sea, de la farma, del aficio, y se ponen a decir, no, es que mi tía dijo esto, no, es que mi abuelita, no, es que Chana de mi pueblo. Pues entonces, ¿para qué estudiaron anatomía, fisio, embrios, y al final terminan creyendo en el curandero, en el chamán, en el brujo? No, pues no, tiene que ser
de evidencia científica. La misma historia clínica, cuando ustedes apliquen en su paciente la historia clínica, todavía están muy jóvenes, todavía, bueno, están apenas en segundo semestre, creo que llevan propedéutica en el tercero o cuarto, ¿va? Cuarto van a llevar propedéutica. Bueno, pues entonces sí ya van a aplicar el método científico para consignar la información en un documento que se llama historia clínica. Y es decir, el ejercicio médico se basa en la aplicación técnica, no solo teórica, sino técnica de ese método científico. Y así, para no dejar la duda, para no dejar nada pendiente, a mí también les voy a decir, a ver, es que en la tablet yo no he podido encontrar bien el truco de cómo compartir desde la tablet. En la computadora sí, pero en la tablet se comparte la pantalla y luego se vuelve muy lento y así. Pero déjeme, les voy a decir. Y doctor, ya sé qué libro es. ¿Cuál es? Es Embriología Clínica de Kate Moore. Sí, de Moore, pero... Sí, pero ya es no sé si creo que es la quinta... La edición donde estudió... O la octava. No, es la edición creo donde estudió... Donde estudió ¿cómo se llama el padre de la medicina? Esculapio, creo, ¿no? Los conceptos de Esculapio. ¿No? Ya es viejita. Sí, ¿sabes quién fue Esculapio? No recuerdo. ¿Quién es, doctor? Esculapio, bueno, específicamente Esculapio fue uno de los teóricos de la medicina pues de muchos años atrás. Pero no, a ver, déjenme ya les comparto. ¿Dónde está? Déjenme ver si puedo compartir esta presentación para que más o menos se lleven el ejemplo de lo que estoy comentando. Aquí está. No, es que me pide compartir. No es compartir la presentación, sino compartir pantalla, pero se atora mucho en el momento de cargar la presentación. Pero bueno, lo que quiero comentarles es lo siguiente. Es decir, ustedes en el ejercicio clínico, estando ya en su consultorio, y de eso se trata, ir desde el primer, segundo semestre con los elementos teóricos que se van adquiriendo, ir pensando ya en un proceso con metodología, con sistematizado, de manera ordenada. ¿Qué quiere decir eso? Ubíquense cada uno de ustedes, seguramente, imaginariamente, en algún escenario clínico. Uno de ellos puede ser el consultorio. Quizá alguno de ustedes ya vaya a prácticas, quizá vaya ya en alguna ayudantía, en algún consultorio. Entonces, a lo que voy es que la historia clínica es la aplicación del método científico y sigue los siguientes pasos inalterables, o al menos así debe ser. Es decir, se empieza con elaborar le llamamos marco teórico, pero ustedes, para que eso lo comprendan, son los conceptos básicos que definen o los que ya están establecidos, por ejemplo, en algún libro de texto, en una teoría, que ya están bien fundamentados. Es decir, elaboran un marco explicativo de ese escenario clínico, de ese problema, de ese diagnóstico, de ese paciente, ¿no? Entonces, o del individuo mismo, pues, donde ahí van a actuar, donde se va a establecer, ustedes van a ver, seguramente ya lo vieron en histología o lo vieron en anatomía, lo van a empezar a ver en fisiología, es donde más se trata un tema específico que se llama homeostasis. La homeostasis es el equilibrio del organismo. Y homeostasis casi traduce
fisiología, o sea, el buen estado fisiológico de un cuerpo. Mientras haya homeostasis, habrá salud. Si se pierde la homeostasis, habrá enfermedad. El desequilibrio, el desequilibrio interno del organismo va a ocasionar una pérdida de esa homeostasis. Entonces, la obtención de la información se basa en explicar qué es lo que está ocurriendo en esa alteración de ese equilibrio de ese paciente. Y esto es, ¿cómo van a entender ustedes si van a recoger esa información? Pues es a través del interrogatorio de los antecedentes. Y así ustedes le van a preguntar a una mamá, señora, si están viendo obstétricamente, que es lo que atañe un poco a embriología, señora, en sus antecedentes ginecobstétricos, antecedentes personales patológicos o antecedentes personales no patológicos. Y entonces le preguntamos siempre a una paciente, señora, a ver, ¿cuántas veces al día come carne? No, pues van a decir, ¿cuántas veces come frutas? ¿Cuántas veces come salmón? Pues a lo mejor va a decir, pues cada vez que es diciembre, no sé, ¿no? ¿Me explico? Esa información la consignan ustedes y también preguntarán cuántas vacunas tiene, cuántas veces va al dentista, cuántas la han operado, no la han operado, en su familia hay diabetes, no hay diabetes, en su familia hay malformaciones congénitas y así van entrando en la información de esa persona. Le van a preguntar estrictamente a una persona cuando nosotros nos interesa la salud reproductiva de la paciente, ¿no? ¿Cuántas veces, qué edad tiene su esposo? Ustedes sabrán, o qué edad tiene su pareja, o qué edad tiene el papá del pacientito, del niño, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben perfectamente que hay estados fisiológicos reproductivos, en el caso de la mujer y en el caso del hombre, obviamente. Y los extremos de la vida serán siempre embarazos de alto riesgo. Y así sabrán paciente fumador, madre fumadora, madre que toma medicamentos incide sobre un síndrome, sobre posiblemente una malformación congénita, posiblemente una alteración en fenotípica, pues, o sea, cuando nace y se ve el paciente con alguna característica específica de algún síndrome. Esa información la van a registrar ustedes y le van a preguntar a la paciente, ¿cuándo fue la fecha de su primera menstruación? Ella va a decir a los 9 años, a los 10, a los 11, a los 12, a los 15. Hay pacientes mujeres que a los 15. Esos son los antecedentes ginecobstétricos. Luego le van a preguntar, ¿cuántas veces regla en un mes? Ella va a decir, una vez al mes. Bueno, ¿cuántos días pasan entre regla y regla? Ella va a decir, pues normal, doctora, normal, doctor. Pues eso no es una respuesta lógica. Lo normal para nosotros debe quedar bien definido. Si él les dice, no, pues es que arreglo cada 15 días, ¿es normal o no es normal? Aparentemente, Belén Vázquez, ¿es normal que una paciente relativamente de 25 a 35 años de edad arregle cada 15 días? No. No. Normal sería cada 28 días, ¿no? Aparentemente debe ser cada 28 a 30 días. Pero recuerden ustedes, ahorita lo vamos a comentar. Y luego, ¿qué otra cosa debemos de preguntarle a la paciente? ¿Cuántos días regla? No, pues normal, doctor. A ver, ¿cuánto es normal? No, pues, a ver, para tener una idea. Todos fisiológicamente sabemos, y al menos ustedes deben de saber, que la intensidad de este sangrado depende de varias cosas. Dentro de ellos saben perfectamente que es una deprivación hormonal, saben que tiene que ver con el periodo isquémico de las arterias espirales, y esas arterias espirales producen ahí del endometrio una isquemia. Esa isquemia ocasiona un desprendimiento del endometrio. Ese sangrado es más abundante en el segundo día. Bueno, pero si es abundante y es cuando ustedes interrogan a su paciente, si le preguntan cuántas toallas utiliza en un día, lo más lógico es que diga depende del día. El primero, el segundo, el tercer, cuarto día, depende. ¿Por qué? Pues porque el sangrado
normalmente el segundo día es el más abundante porque se desprende la mayor cantidad del endometrio. Pero si usted le pregunta cuánto es normal, no, pues es que utilizo 10 toallas nocturnas. ¿Es normal o no? Otra vez, Belén, ¿es normal o no? No, no es normal. Pues tenemos aparentemente un parámetro de normalidad que pudiese ser 2 o 3, depende del día, depende de la edad, depende de muchos factores. Bueno, pues estos datos que son antecedentes ginecobstétricos son importantes para nosotros los que estudiamos medicina, los que estudiamos, que tratamos de hacer un diagnóstico para comprender un síndrome, para comprender alguna alteración de alguno de nuestros pacientes. Y entonces, dense cuenta que estamos hablando varias cosas al mismo tiempo. Estamos hablando de endocrinología, estamos hablando de fisiología reproductiva, estamos diciendo la importancia de captar la información, la importancia de recoger adecuadamente la información a nuestro paciente. Estamos estudiando los antecedentes de importancia de una paciente que podrían ser la causa o no, directa o indirecta, de un posible síndrome. Posiblemente, no estoy diciendo que eso es. ¿Qué otra cosa tendríamos que preguntarle? Si tiene a lo mejor toxicomanías, cuántos hijos tiene, si ha tenido cuántos embarazos, cuántos han sido partos, cuántos han sido abortos, cuántos han sido... Eso de parto normal está mal dicho. Si es parto ya es normal, o sea, no se tiene que decir parto normal, en todo caso se dice parto eutóxico. Eutóxico, parto eutóxico. Y si es parto, pues es una recuperación posparto, se llama puerperio fisiológico. Pero si es cesárea, ya no se dice puerperio fisiológico, se dice puerperio quirúrgico. Y obviamente la recuperación de la paciente pues es más tardado, hay mayor riesgo por la exposición a la anestesia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Se dan medicamentos para el dolor, para la inflamación, antibióticos profilácticos, si así lo considera el ginecobstetra o el cirujano o quien haya atendido a esa paciente. Entonces, toda esta información es importante para tratar de comprender esto que estamos viendo nosotros. Hemos estado diciendo del aspecto de factores de crecimiento y nos estamos adentrando ya a entrar estrictamente a cuando una paciente en salud reproductiva. ¿Cuál es la edad ideal para la salud reproductiva fisiológica u obstétricamente hablando? Itzel Mondragón. Estoy registrando, aunque no crean, estoy registrando sus puntos, ¿eh? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Obstétrica o fisiológicamente, ¿qué te dijo tu maestro previo? Yo creo, ¿no? Pero, ¿sí eras del 12? Sí. Pero sí lo dije, ahorita. ¿Cuál es el periodo fisiológico reproductivo en una mujer? Fisiológicamente hablando, Katia, Evelyn. De 19, ¿no? Bueno, a 35, algo así. No. ¿Es de 25 a 35 años? Eso. No lo digo yo, así están dichos los libros de obstetricia. Los libros de obstetricia dicen que de 25 a 35 años fisiológicamente es la mejor edad para ser mamá. Sin embargo, la etapa reproductiva, la edad reproductiva de una mujer se conoce desde 12 a 49 años. De 12 a 49 años es cuando es la etapa, inicio y término de esa edad reproductiva. Lo correcto es que una mujer se embarace para tener hijos lo más saludable posible, para que no tengan ninguna complicación, para que desde el momento en el diagnóstico no se diga que es un embarazo de alto riesgo. Lo correcto es que sea de 25 a 35. Sin embargo, en algunas culturas, en algunos sectores de la sociedad, tienen hijos mayores, o sea, son mamás, las mujeres pues se vuelven mamás después de los 35, 40, 42 años. No, yo creo que aquí lo único es determinar los niveles hormonales y si hormonalmente hay niveles adecuados, pues yo no creo que haya mayor problema. Requerirá una mayor vigilancia médica, más estrecha la vigilancia, pero
Si así lo decide esa persona, esa pareja, bueno, pues cada quien es dueño de su cuerpo y sabe y debe decidir con responsabilidad, ¿no? Entonces, nosotros los médicos lo decimos, teóricamente lo explicamos, teóricamente lo decimos porque así están en los libros, pero cada quien, cada mujer, cada varón, decide sobre su responsabilidad y sobre su reproducción. Recordemos que dicen que la reproducción no es una opción, es una decisión. Entonces, ahí esa decisión lo que se espera es que sea lo más responsable posible. Pero bueno, pues, pero somos humanos, entonces a veces pues, somos papás a los 15, a los 16, ¿no? Entonces, pues bueno, se respeta, eso no nos corresponde criticarlo a nosotros. Bueno, pues entonces, brevemente les expliqué pues que la historia clínica es la aplicación del método científico o que tiene su base en esta aplicación del método científico y que nos lleva a la obtención de una información con bases fisiológicas, con bases científicas para poder estudiar correctamente, para poder estructurar correctamente una información de una paciente, de un paciente, por supuesto. Y a veces hay procesos como, por ejemplo, aspectos como la esterilidad, en donde hay un especialista y participan mínimo dos, participa un obstetra y participa generalmente, bueno, participa uno o dos obstetras generalmente o algún otro subespecialista, porque la esterilidad pues, se tiene que estudiar de manera conjunta. Se estudia a la mujer y se estudia al hombre. El subespecialista que estudia al hombre respecto a estos procesos reproductivos se llama andrólogo. Entonces participa un ginecobstetra y participa un andrólogo. Y obviamente los que se requieran, ¿no? Para hacer un adecuado diagnóstico. Entonces, pero eso lo estoy recordando, les dije, estamos enmarcando, tratando de retomar los aspectos de importancia que considero del semestre anterior a este semestre para podernos meter a propiamente la embriología especial como tal. Hasta ahí, no sé si tengan, bueno, perdón, termino con la historia porque nada más les hablé de la elaboración del marco explicativo. Lo segundo sería recolección de información mediante interrogatorio, es decir, interrogamos bien al paciente, lo exploramos a través de un examen físico, una exploración física, pues acerca de la situación actual de esa persona o de ese individuo. Sepan ustedes que en odontología, y creo que en general en la medicina, en el ejercicio de la medicina, el motivo principal por que acude un paciente es dolor. Entonces, casi todo el mundo cuando ya tiene dolor es que va con el profesional de la salud. Si no tiene dolor, pues se la aguanta, ¿no? Yo creo que no. Y más si son en fiestas, dicen, no, ahora que pase la fiesta ya voy al dentista. Entonces, y a veces pues nos gana el dolor en la madrugada. ¿Y por qué gana el dolor en la madrugada? Pues porque estamos durmiendo, porque aumenta la temperatura de la cavidad oral, porque se modifica el pH, al haber mayor temperatura hay mayor fermentación bacteriana y bueno, muchas cosas que hacen que se agudice el dolor. Posteriormente, pues vendría la sistematización de la información, es decir, hay que hacer uso de la información que uno posee para establecer las primeras, como decimos en investigación, aquí también en una historia clínica, decimos las primeras hipótesis diagnósticas. Empezamos a pensar y decir, este paciente puede tener esto, puede tener lo otro. Con base a esta información, creo yo que este es mi diagnóstico, pero no se lo decimos hasta no estar seguros. Lo confirmamos con estudios de laboratorio, con estudios de gabinete y así es como se va rigiendo este actual. Y finalmente, pues esta comprobación o rechazo de estas hipótesis diagnósticas, como dije antes, insisto, a través de la realización de exámenes adicionales o a través del propio tratamiento, ¿no? Entonces, como verán ustedes, el método científico no solamente sirve para hacer un estudio de investigación. La historia clínica que se hace en el consultorio todos los días, que van a aprenderla a hacer, que se les va a enseñar a hacer la historia clínica en propedéutica, no es más que la aplicación del método científico para un buen diagnóstico
un buen tratamiento y, por supuesto, el restablecimiento de la salud parcial, total de una o un paciente. Sepan ustedes también que en México la carrera más vigilada, la más controlada, la más demandada, la que todo el mundo quiere ser, son médicos de las diferentes disciplinas, médicos estomatólogos, médicos alópatas, médicos, dije alópatas, no dije homópatas, esa es otra teoría. En este momento no se menciona nada de eso, pero a su vez es la más demandada y de las especialidades o de las disciplinas más demandadas son obstetricia, traumatología y odontología. Odontología sigue siendo una de las primeras 3 en México y en Estados Unidos igual. Y en Estados Unidos de las más caras. Así es que aquí radica la importancia de consignar la información correctamente, de hacer un buen diagnóstico, de decidir sobre un buen tratamiento y, por supuesto, un muy buen seguimiento de su paciente. ¿Cómo lo aterrizamos en embrio? Pues así, lo mismo, hacemos un buen diagnóstico de la mamá, del papá y tratamos de comprender ese síndrome. Nosotros tenemos que aprender los aspectos generales de las leyes de la herencia, los aspectos importantes de la genética y comprender y, por supuesto, con el diagnóstico que hagan, tratar de implementar el mejor tratamiento para su paciente. Si ustedes ven a un paciente con seguramente en 5º año o en la especialidad o en la maestría, si ustedes ven a un paciente con un diastema, pues sabrán qué hacerle. Si ustedes ven con un paciente con retraso en la erupción, con apiñamiento, con fisuras, con alteraciones en la oclusión, clase 1, 2, 3, todo eso que van a ver ustedes, harán un adecuado diagnóstico y harán una muy buena implementación de tratamiento y, por supuesto, si es correcto, una referencia oportuna para tratamiento especializado o subespecializado que corresponde. Pero hasta ahí, digo, comenté general, muy, muy general. Nos fuimos desde lo básico hasta lo clínico y nos fuimos desde el primer año de la carrera hasta el 5º año, ¿no? Entonces, pero con la intención de que se queden con esta idea de la importancia del aprendizaje de los conocimientos de la ciencia básica, como es histo, embrio, anatomía, histología y, por supuesto, fisio. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo que deseen agregar? Sí están, ¿verdad? ¿O ya se durmieron? No. Sí, aquí estamos. Creo que no, doctor. Bueno, digo, a lo mejor alguien se durmió y no los dejé hablar, ¿no? Pero, ¿si hay algo más? ¿Jefa? ¿Está la jefa? Hoy no la veo. ¿Jefa estás? Doctor, sí. Sí. Gracias, jefa. ¿Alguna pregunta? ¿Subjefe? ¿No? ¿Sí está Carlos? ¿Sí entró? Aquí estoy. Ya ven que luego los jefes, como son jefes, pues entren o no entren, tienen 10, ¿no? Entonces, no, es broma, Carlos. Disculpe. Es broma. ¿Dónde? Disculpe, respecto al sub. ¿Ya lo cambiaron? Sí, Anilem, preséntate, por favor. Órale, ya le dieron golpe de estado. Bien. ¿Qué pasó, Carlos? Ya ves, pues por no entrar a la clase ya te quitaron. No, no es cierto. Es broma, Carlos. Aguanta, es broma. Sí. No, ¿qué pasó? ¿Quién es la jefa o jefe? Anilem. Yo la presento. ¿Quién? Ella, Carlos, vamos a todo el grupo. Es la más popular de la facultad. Ella es Jimena Anilem. ¿Quién es? ¿Dónde está? Jimena Ramírez. Aplaudan. ¿No? Jimena Anilem Hernández. Ya vi. Ya, doctor. Perfecto. Bien, Jimena, bienvenida al grupo como jefa. Que tengas mucho éxito, al igual que hagas muy buen equipo con Andrea. Entonces, les deseo mucha suerte, mucho éxito como
jefas. ¿Sale? Gracias, doctor. Bien. Muy bien, jóvenes. Bueno, entonces, yo creo que hablaré otro día, cuando mucho, a lo mejor de generalidades como hoy, o 2 días a lo mejor, algunos aspectos fisiológicos básicos, y de ahí ya vamos a ir entrando propiamente a la embriología especial. Todos los temas ya están listos, así es que yo no estoy esperando que ya tengan su antología para que ya empiecen a estudiar, a preparar sus temas y ya les empiezo yo mientras a dejar algún trabajo. Creo que dicen que en abril vamos a regresar a clase, ¿eh? Váyanse preparando. En serio, de verdad, por ahí alguien me dijo que dicen que a lo mejor sí. Yo dije, bueno, falta que les den permiso, ¿no? Pero al parecer, creo que sí. Bueno, nos vemos mañana. Gracias a todos. Doctor, Mandé. entonces, ¿a quién le pedimos la antología? ¿A los del grupo pasado? Bueno, el grupo 12, ¿qué era? ¿Cuál? Pues la deben de tener. La antología pasada que me comentó hace rato. Pues alguno de ellos la debe tener, si se las prestan, sí. Alguno de ellos o ellas que se les quieran prestar, sí. No está, la verdad es que no está de más, ahí está bien. ¿Pero qué es? ¿Es un como libro? ¿Es un PDF? No, es un libro. Ok, súper. Sí, o sea, un engargolado, pues, ok. Un empastado, algo de eso. ¿Vale? Sí, gracias. Sí. A ustedes, hasta luego. Adiós, doctor. Adiós. Gracias.